avión. Pero ahora vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 1 hasta el versículo más o menos ahí, 15. ¿Ok? Vamos a leerlo. Si usted lo tiene su Biblia, ábrala. Si no tiene Biblia, puede seguir en la pantalla. Si no quiere tener Biblia, porque no quiere, pues también está en la pantalla. Si lo prefiere electrónico, como la mayoría de ustedes, solamente no está ahí en otras áreas que no deben estar. Ahí está la lectura. Vamos. Hechos 17. Miren lo que dice. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Señor, gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das una vez más de reunirnos en tu nombre. Gracias que podemos alabar tu nombre, que eres digno de toda alabanza, de todo honor, de todo reconocimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Es porque tú nos has salvado y redimido por este evangelio que fue predicado aquí por Pablo, que ha sido predicado por miles de años ya. Este evangelio que nos ha transformado a nosotros para vivir la vida para ti. Es por eso que podemos estar en esta mañana juntos, podemos alabarte, podemos también escuchar tu voz y escuchar lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Ruego que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a nuestros corazones, dentro de nuestros espíritus, y mostrarnos la verdad tuya claramente. Ayúdanos a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para ayudarnos y poder escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, encomendamos este tiempo a ti. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Ese es uno de los pasajes, me encanta mucho este pasaje por cómo responden estas personas al Evangelio. En esta mañana lo que vamos a mirar es cómo el Evangelio se presenta a lo que llamamos, o llamo, y mucha gente también lo llama así, es un mundo al revés. Usted sabe lo que es al revés, ¿verdad? En el coloquial decimos nosotros patas arriba. Usted sabe cuando le gusta patas arriba. No está bien, ¿no? Está al revés. Si pudiéramos decir algo acerca de nuestro mundo, es que nuestro mundo está patas arriba. Está al revés. Las cosas no están funcionando de acuerdo al plan de Dios. Lo hemos mirado desde la caída del hombre, de Adán y Eva. Los resultados de la humanidad es que todo se ha vuelto al revés. El mundo hace lo opuesto a lo que Dios manda a su palabra.
Y desde ese entonces ha estado patas arriba, si podemos decir. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Ahora, piense en algunos ejemplos de cómo esto está sucediendo. Si usted ve el matrimonio hoy día, ya hoy día el matrimonio, si usted lo quiere definir, ya lo puede definir casi como usted puede imaginarse. No es entre un hombre y una mujer. Ya no es así, aunque existe el matrimonio en ese contexto, hoy día realmente toda forma de combinaciones es normal. La sexualidad igual, pues también no es necesario que haya fidelidad, no es necesario que haya pureza moral antes de casarse y aún después de casarse. Obviamente las relaciones premaritales y extramaritales son normales. Aún estos en la sexualidad, ahora el género ya es algo que uno puede definirlo como uno quiere. No es biológico. Si usted pregunta si el género es algo biológico, no, la respuesta es no, va a decir no. Y realmente lo biológico es simplemente como nacimos, pero no es como estamos formados, sería la lógica de eso, o lo que somos por dentro. Si miramos a la familia igualmente, ya no creemos que la familia es entre un papá y una mamá, más bien pueden ser dos madres o dos papás o combinaciones que usted pueda imaginarse. Es obvio que el mundo nuestro está aquí, patas arriba, ¿cierto? Está mal. Los valores, que no se diga, los valores y los modales que antes mirábamos hoy son anticuados. Yo soy un poquito anticuado. Y sabe, en nuestra casa generalmente, ya no lo hemos mirado recientemente, pero mirábamos un show que es de los, no sé, de los años, si no me imagino, 70, 80, La pequeña casa de la pradera. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, esos shows estaban constantemente repitiendo. Y bueno, esos son los tipos de shows que hemos mirado muchas veces. Mi hija con mi esposo la ha mirado toda la serie. Pero ¿saben lo interesante? Esos shows que hoy son anticuados son increíblemente adecuados para nuestra cultura hoy día. Miramos a un papá, miramos a la mamá, miramos el respeto, miramos el cariño familiar y miramos una enseñanza para la familia. Y no hay ninguna mala palabra, no hay sexualidad, es normal. Son pioneros que han venido a los Estados Unidos, parte de los Estados Unidos, y empiezan a fundar un pueblo y cómo crecen. Es tan interesante, pero eso hoy día es anticuado. Eso no lo ve. Y sin embargo, ese tipo de valores los hemos perdido. La sociedad ha perdido esos valores derivados de lo que realmente fundó a este país, el cristianismo. Ahora todo es relativo, todo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, yo quiero hacer eso. Eso es, la verdad es que el valor principal hoy día es lo que yo quiero. Y lo que a mí me trae placer es lo más importante. Usted dice, bueno, en la iglesia debe ser diferente, ¿cierto? Bueno, no tanto, porque la iglesia también está surgiendo de unos cambios tremendos, especialmente en las denominaciones más grandes. Obviamente esto está cambiando al mundo y la iglesia también se empieza a poner patas arriba, también siguiendo la cultura. La iglesia también ha sido afectada. ¿Cómo solucionamos este problema? Es el Evangelio, es lo que vamos a mirar hoy día. Lo que podamos mirar en este texto es cómo el Evangelio transforma y cambia y voltea otra vez a la persona de la manera que debe estar delante de Dios. Solo el Evangelio puede restaurar nuestro mundo. Esa es la única respuesta que hay. No lo va a solucionar la política. Solo el Evangelio puede restaurar relaciones unos a otros, puede restablecer la relación con Dios y puede transformar el Evangelio. Nuestras vidas con el Evangelio. Hemos escuchado muchas veces el Evangelio y que muchas veces nosotros lo escuchamos, pero no pensamos que simplemente es creer en él y ya es todo, pero no envuelve solamente escuchar, creer, ser transformado, envuelve también ser transformado constantemente por el Evangelio. Piensa en las personas que usted conoce. ¿Cómo viven sus vidas de vida? ¿Viven en el caos?
viven en ese alejamiento que ha sido como resultado de su relación o falta de relación con Dios. Piense, ¿cuál es la solución? ¿Será la consejería, la terapia, ir a la iglesia? ¿Qué serán los mejores hábitos? No, creo que lo mejor es el Evangelio. Eso es lo que vamos a mirar en este texto esta mañana, que los efectos de presentar el Evangelio trae transformación. Pablo era muy estratégico, si ya lo han notado. Cuando él iba a un nuevo lugar, entraba siempre ¿a dónde? ¿Dónde entraba? ¿A dónde iba? Sinagogas. Ese era el lugar de reuniones de los judíos. Compartía primero a ellos y luego les daba la oportunidad de responder al Evangelio y luego él seguía con los cautivos. Miremos en esta mañana cómo es que comparte el Evangelio tanto en Tesalónica como también en Berea. Miren los versículos 1 a 9. Encontramos primero la resistencia al Evangelio. Recuerden, Pablo está en su segundo viaje misionero y ha salido de 100 millas desde Filipos a Tesalónica. Más o menos ese es el viaje. Filipos a Tesalónica, 100 millas. Hoy es Salónica, todavía tiene la similaridad del lugar de Tesalónica. Era la capital de la provincia de Macedonia. Si usted recuerda anteriormente, en el capítulo 16, Pablo ve esta visión de alguien que dice, pasa por acá, Macedonia, ayúdanos a el Evangelio. Pablo pasa, esta ciudad tenía aproximadamente 200,000 habitantes. Durante este tiempo, no sabemos cuánto Pablo estuvo ahí exactamente, pero sabemos que la iglesia en Filipos, la que acaba de plantar, le empieza a ayudar económicamente para que él pueda llevar a cabo este trabajo. A la misma vez él está trabajando, haciendo casas de campaña, a veces como que los que casi son para ir a acampar, eran muy prácticas en ese entonces. Vean en el versículo 2 que ellos llegan a Tesalónica, entran a la sinagoga y ¿qué hacen? Dice, razonaba, dice, y discutió. La palabra ahí es dialegoma, y donde viene la palabra diálogo. Empieza a dialogar con los que están adentro. ¿Qué es dialogar? Es una conversación recíproca. Es preguntas y respuestas con la persona. ¿Y sabe por qué es importante eso? ¿Por qué no solamente podemos predicar a la gente? ¿Por qué no simplemente predicar? Porque dialogar también nos da la oportunidad de presentar el Evangelio de una manera lógica, de una manera que las personas puedan entenderlo. La fe nuestra no es mística, no es ora a Dios a ver si Dios te responde. El Evangelio es también razonable, podemos hablarlo, explicarlo, tener preguntas y respuestas, y Pablo hace esto. Está dialogando con ellos al entrar a la sinagoga y les comparte el Evangelio. Vean el versículo 3, lo que dice también, declarando que así lo hizo por 3 días de reposo, quiere decir 3 semanas por lo menos, que eran cada semana y un día de reposo. Por lo menos 3 semanas. ¿Qué hacía Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien Dios anunció, es el Cristo. ¿Qué explicaba? No, lo primero que explicaba y probaba. No era simplemente, yo les digo esto, lo probaba. Está usando el Antiguo Testamento y está explicándoles a ellos quién es Cristo. Que Cristo era necesario, que Cristo, el Mesías que ellos esperaban, era necesario que Él muriera, resucitase, y ese es el que está anunciándoles a ustedes. Usted dice, bueno, piensen en esto. ¿Con qué está mostrándoles Él esta verdad? ¿Tiene alguna idea? Les está mostrando con qué. Las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras de ese entonces? ¿Tenía el Nuevo Testamento? No. Le está usando el Antiguo Testamento para mostrarles que Cristo es el Mesías, es el Salvador, y que Él tenía que venir, morir, resucitar al tercer día para salvarles o para salvarnos. Y eso es precisamente lo que es el Evangelio, ¿cierto? Y mire, ¿qué vamos a predicar esta semana? Es la Semana Santa. Es que se hace un día muy importante para nosotros en la comunidad hispana, ¿cierto? Y de toda clase de cosas hoy día, durante este periodo, en las Filipinas se crucifican a ellos mismos. Es increíble, hacen tremendas fiestas con este tipo de experiencias. No se vive en la cultura hispana, ¿cierto? Pero ¿sabe qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó para salvarnos de nuestros pecados.
Y cuando nosotros creemos en Él por la fe en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros podemos experimentar la vida eterna. Y eso tenemos que creerlo no de una manera cultural, no de una manera intelectual, pero de una manera que realmente pueda llevarnos a la fe en Él. Pablo está explicándoles, exponiendo, abriendo las escrituras y mostrándoles, este que vino, que murió, que fue sepultado y resucitó, es el Cristo que ustedes están leyendo en el Antiguo Testamento. El pastor John Stott, que ya falleció, escribió esto acerca de la resurrección de Cristo, que es apropiado en esta semana. Dice: el cristianismo en su mera esencia es una religión, no le lastime esa palabra, religión, una verdadera religión de resurrección. El concepto de la resurrección mora en el corazón de ella. Si la quitas, el cristianismo es destruido. Estos judíos no creían en un Mesías crucificado que había resucitado. ¿Qué creían ellos? Creían en un Mesías que vendría, les salvaría del poder de donde estaban presionados por los romanos. Pero Pablo está diciendo: no, el Mesías vino, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿Se tiene alguna idea? Si alguien le preguntara a usted cómo mostrar a alguien que Cristo murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados usando el Antiguo Testamento, ¿tiene alguna idea? ¿Qué usaría usted? Algunos ya están así de usar. ¿Qué usaría? Hay pasajes en el Antiguo Testamento. Uno de los más famosos, si usted no lo ha visto, es Isaías 53. Se lo puede leer en casa, pero esos son pasajes mesiánicos que hablan de cómo Cristo, como el Mesías, vendría, sufriría y lo haría por nuestros pecados. También usted puede ir a los salmos. Hay varios salmos que hablan de eso. Salmo 22 habla sobre el Mesías que habría de sufrir. Hay otros textos como Zacarías capítulo 12, que puede leerlo también sobre esto. Pero mire, Pablo abre estas escrituras sin duda de memoria, porque Pablo entendía las escrituras, se las memorizaban también. Desde muy joven tenía los rollos en la sinagoga, podían también mirarlos en el rollo, pero no era fácil. Usted sabe cómo eran los rollos de ese entonces, ¿verdad? No eran libros. El concepto de un libro de hoja por hoja, eso vino mucho después. En este periodo son rollos. Es más, todavía algunos judíos tienen esos rollos en sus cosas. Usted sabe lo que es un rollo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a ver el libro de Isaías, que son 66 capítulos, es un rollo muy largo. Quiere decir que si usted quiere leer algo, tiene que ser ¿qué? Desenrollar, buscar, enrollar. ¿Usted sabe qué es difícil eso? Hoy día, la mayoría de ustedes ya no tienen Biblias físicas. Y cuando comencé la vida cristiana, teníamos esas Biblias y algunos tenían índice, mirábamos ahí dónde está, ¿cierto? Hoy día, ¿qué hacen? Hoy día ustedes solo hacen Google y encuentran el texto. O hasta una frase del verso y aparece ahí. En ese entonces no era así. Esto es muy complicado. Pero Pablo está mostrándoles de que Cristo es el Mesías a través del Antiguo Testamento. Mira el versículo 4. ¿Qué sucede? Algunos judíos creyeron. Y mire, también dice, otros griegos piadosos, no eran judíos, y mujeres de importancia. Mujeres, estamos hablando económicamente bien. Ya hemos hablado de cómo Lidia era una persona de medios bastante buenos. Estas personas que han creído, judíos religiosos, griegos y mujeres importantes, creen en el Evangelio. Y ellos ahora van a formar parte de la iglesia en Tesalónica. Hay todo un libro, o dos libros escritos, o cartas escritas para ellos de parte de Pablo. Y eso Pablo les escribió a ellos cuando siguió a Corinto, que vamos a llegar ahí en algunas semanas después, en el capítulo 18. Pero eso es lo que sucede, la iglesia se funda. Pero mire, creen en ellos, creen algunos de ellos, pero no todos. Vean el versículo 5 al versículo 9, que había algunos judíos que no creyeron, estos eran religiosos, resistieron el Evangelio de una manera típica, como lo hace el ser humano hoy día. ¿Cómo responden estos judíos que resistieron el Evangelio? El versículo 5 dice, teniendo celos. Tuvieron celos. ¿Por qué tenían celos? Tenían perder sus miembros en la sinagoga. Usted entiende eso, ¿verdad? Eso existe hoy día.
Si usted es una religión en particular, las personas generalmente, los líderes, no quieren perder sus miembros, ¿cierto? Entonces, si hay algo que está pasando que no les parece, surge el celo. En este caso es el Evangelio, la verdad de Dios. Estos hombres deberían de haber creído la verdad. Dios por lo menos no nos trae estos celos, pero tienen celos de perder a sus miembros. ¿Y qué hacen ellos? No se quedan quietos. No es como que tuvieron celos y se quedó ahí. Alborotaron la ciudad y tomaron a personas, dice, ociosos, hombres malos. Hicieron una turba, alborotaron la ciudad. Imagínense eso. Lo alborotaron y fueron en contra de Jasón, que era quizás muy importante en este grupo, era quizás donde tenían sus servicios, y los procuraban sacarlos al pueblo. Hubo celos, hubo violencia, tomaron a este hombre, lo asaltaron. Ve el versículo 6 también, no solamente esto, pero hubieron acusaciones falsas. Trajeron a Jasón a uno de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Están acusándole, ¿sabe de qué? De trastornar el mundo y de enseñar en contra, dice aquí, de los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Esto no era falso, no lo estaban enseñando. Han escuchado a Pablo en otras partes, como en Filipos, pero estos hombres no creen en el Evangelio. Y eso es lo que el enemigo va a hacer. Esa frase que dice, les trastornaban el mundo entero, me encanta. ¿Sabe por qué? No estaban trastornándolo de una manera equivocada. ¿Qué estaban haciendo? Es una exageración en cuanto a la manera que se presenta, pero está diciendo que el Evangelio no es pasivo. ¿Sabe? Cuando el Evangelio se presenta, va a traer resultados. Cuando trae resultados, empieza a cambiar y transformar las gentes. No es el Evangelio, cuando llega a la persona que cree realmente, va a mirar una transformación. Es por eso le digo, la religión no lo hace. La religión no puede transformar. Usted puede ser culturalmente religioso, puede estar en Semana Santa participando en todos estos eventos religiosos, pero eso no le salva. Lo que le va a salvar es el Evangelio, creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando entiende esto y cree esto, eso le transforma. Y Pablo dice que estos hombres que han llegado a comunicar el Evangelio están trastornando el mundo entero. ¿Saben lo que están haciendo realmente? Están dándole vuelta al mundo que está ¿qué? Patas arriba, está volteando a la gente a la manera que Dios quiere que ellos vivan. Y Dios lo dice. Eso es lo que está haciendo. Cuando cree usted en el Evangelio, va a cambiar su vida, va a cambiar sus lealtades, va a servirle a él. Mire, va a cambiar su manera de vivir, su ética va a cambiar, su ética personal, va a cambiar usted su manera de ser. Si usted era deshonesto, va a ser honesto. Si antes era impuro, va a vivir de manera pura delante de Dios. Si era ambicioso personalmente, ahora va a buscar las cosas que agradan a Cristo. Pero cuando eso sucede, también trae esta oposición. Y debemos de mirar que esto va a suceder cuando compartimos el Evangelio. Va a suceder en la misma iglesia muchas veces. ¿Sabes? Llega al punto que la iglesia muchas veces está tan cómoda con la gente que ellos tienen, ¿verdad? Que si empiezan a predicar el Evangelio y la gente empieza a conocer a Cristo y llega gente que es nueva, ¿qué sucede? Empieza a haber ese tipo de celos también. Empieza a haber ese tipo de, bueno, ellos tienen que ajustarse a nosotros, que nosotros somos los de casa, somos los que somos dueños de este lugar. Hemos estado, 20 años, nadie ha estado 20 años, por eso lo digo. Pero imagínense los que han estado 20 años en una iglesia. Se vuelve un club élite. Nadie puede entrar. Esto es lo que está sucediendo en ese entonces. Estas asambleas judías eran un grupo élite. Menos que usted quería ser parte de ella realmente, y aún ahí habían rangos y puestos. Si usted es griego, no tiene la misma participación, si es judío. Viene el Evangelio, Pablo predica el Evangelio, y mire, creen judíos, mujeres piadosas, creen griegos, forman una nueva iglesia. ¿Usted cree que esta gente que tiene ahora su asamblea religiosa no va a reaccionar? Claro, reaccionan con celos, reaccionan con violencia, reaccionan con este alboroto y tratan ¿qué? De tomar a esas personas, sacarlas fuera.
Y Pablo tuvo que salir de ese lugar, de Tesalónica, pero fundó la iglesia de Tesalónica. Usted puede leer este libro, Primera de Tesalonicenses, y muy claro en los capítulos 1, 6 y 9, ver lo que dice Pablo acerca de vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. Fueron perseguidos por su fe, Jasón, y dice que ellos lo recibieron el Espíritu Santo, pasaron esta tribulación de tal manera que habéis sido ejemplo. Mire lo que dice: habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, toda esa área geográfica, provincia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Ve lo que sucedió? Conocieron a Cristo, pero no para todavía. ¿Qué empieza a hacer esta iglesia? A comunicar el mensaje del Evangelio por todo lo tanto que Pablo dice, ¿sabe qué? Como misionero, como apóstol, él no tiene que ya ir y comunicar eso, él no tiene que hablar. ¿Quién está hablando ahora? La iglesia en Tesalónica está comunicando el Evangelio con su vida, su transformación, está yendo a los lugares, y todo el mundo en esa área está conociendo el Evangelio a través de él. Eso es increíble, ¿cierto? Eso es lo que hace el Evangelio, transforma nuestras vidas, transforma el mundo y voltea el mundo de la manera que debe estar delante de Dios. Vamos ahora a los versículos 10 a 15. Pero mire cómo recibieron el Evangelio estos hermanos en Berea. Es que Pablo sale de Tesalónica, lo que es sur de Grecia hoy, y va hasta esa área sur de Grecia que es Berea. Se ve en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Qué hace Pablo? Su equipo, bueno, los que están ahora con él, quizás sí, la orden de llegada, entraron en la sinagoga de los judíos y ahí presentan otra vez el Evangelio. Miren lo que sucede, que es muy diferente. A pesar de que en Tesalónica recibieron el Evangelio bien, y miramos que su fe se extendió por todos lados, hubo resistencia en ese lugar. No sucedió esto en Berea. Vean el versículo 11. Entraron a la sinagoga y ¿qué dice? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa palabra nobles, que tenían buena disposición. Esta es gente con mente abierta, esta es gente receptiva, que quiere escuchar el Evangelio, están listos para... Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Hay veces que nos toca a nosotros hablar o enseñar, puede ser en una clase, puede ser en una predicación, y usted habla y hay una resistencia, ¿verdad? Hay gente que es como que se sienten duros, fuertes, están a la expectativa. ¿Qué va a decir esta persona? Yo voy a estar listo para responder si es algo que no creo. No sucede esto en Berea. Esta gente está atenta, está escuchando, recibe lo que Pablo está diciendo, pero mire, hay algo más que ellos hacen. Aunque no reaccionan, versículo 11, miren lo que dice. Cada día hacían qué cosa. Buscar, esas palabras escudriñar, buscar. Usted diligentemente está buscando qué cosas. ¿Qué buscaban ellos? Recibieron la palabra con buena actitud, con humildad, escudriñando cada día las Escrituras, están buscando en las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba en lo correcto. Mire, la diferencia es, la idea no es, yo voy a estar aquí, a ver si Pablo va a hacer, no es la actitud. Por eso dices, eran más nobles que los de Tesalónica. La idea es que están abiertos a escuchar lo que Pablo está diciendo, pero a la vez, lo que ellos están haciendo, están escuchando, pero a la vez quieren confirmar que si lo que Pablo está mostrando en el Antiguo Testamento también está, lo pueden comprobar por sí mismos. Eso requiere una persona que tiene deseos de conocer la verdad de Dios. Eso muestra un compromiso a lo que la Escritura dice
Ahora, quiero decirlo otra vez, como les expliqué, esos eran rollos. ¿Y sabe qué? Esos rollos no estaban en casa, esos rollos estaban en la sinagoga. Eran judíos estos hombres, sabían las escrituras sin duda, no habían creído en Cristo, pero ellos nos proveen un reto muy grande. ¿Qué hacen ellos? Tienen que ir a la sinagoga más tiempo que lo que era cada semana, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo en la sinagoga estos hombres? Están abriendo esos rollos que yo les estoy diciendo, están sacando, están leyendo esos libros y están mirando. ¿Qué dijo Pablo? Oh, dijo Isaías, vamos a volverlo. Buscar Isaías 53, lo bueno es que hasta el final, porque si son 66 libros, está hablando, el rollo es bastante grande. Y llega a 53, tiene que buscar, comparar y decir, ¿qué dijo Pablo? Y ellos están mirando, Pablo dijo esto, miremos si dice esto que la escritura. Esa es una gran enseñanza para nosotros, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, cuando se predica un sermón como esta mañana, están apuntando? Bueno, o si hay algo que se les queda en la mente y dicen, yo no sé mucho de eso, va usted y lo averigua después en la escritura y confirma si es cierto. Mire, nuestra cultura hispana es un peligro para nosotros, porque a menudo nos manipulan nuestras emociones, nuestros sentimientos para controlar. Recuerdo que hace tiempo, y ya no estoy en California, pero recuerdo que yo había aplicado para una posición de asistente de pastor en una iglesia cristiana, y bueno, decidimos visitar a esa iglesia. Y llegamos a la iglesia y obviamente nos gustó el servicio, pero en el tiempo de la predicación, el pastor, muy cómico, nos hizo reír mucho y traía sus ejemplos para llamar la atención. Recuerdo que traía unas ollitas para presentar y dar sus amores. No, fue divertido. Salimos de la iglesia, mi esposa y yo, y le dije, oye, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué aprendimos? Ninguno de nosotros pudo decir que aprendimos, pero fue muy entretenido. ¿Sí me explico eso? Si usted sale de la iglesia hoy día, usted sale muy entretenido, pero no sabe usted, yo aprendí algo de la verdad de Dios, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque usted está recibiendo todo eso que no le va a ayudar en su vida cristiana, no le va a ayudar a crecer. Usted va a salir muy emocionado por esa emoción, dice, ay, sí, yo conozco muy bien al pastor, ahora sé qué es lo que hace, sus desayunos, su almuerzo, sus ollitas que tiene en la casa. ¿Y qué sabe usted de la Biblia? Pues no sé, la verdad. Eso es un peligro. Nosotros como creyentes podemos tomar la escritura, mirar la escritura, podemos discernir lo que es o lo que es malo y debemos de hacerlo. Y no podemos quedarnos contentos simplemente escuchando y pensando que si escuchamos lo que dice la persona que está enfrente, sea yo, sea cualquier persona, es lo correcto. Obviamente, piensen, es la actitud, ¿verdad? Estos hermanos eran nobles. No estaban con la intención de juzgar, estaban con la intención de conocer, de aprender, pero a la vez también de confirmar si eso es verdad. Más adelante haremos un ejercicio sobre esto y usted va a pensar un poquito más si está haciendo el trabajo que estamos hablando. Pero me recordó esto mucho también, cuando estos hermanos valoran las escrituras y aunque sea difícil para ellos adquirirlas, y hacer estos viajes de casa a la sinagoga, gastar tiempo, es algo muy significante. Pero me recordó también de una niña por ahí en Gales, en el lado de Europa, y ella se llamaba María Jones. Tenía 8 años cuando ella conoció a Cristo y no tenía Biblia. En esos tiempos las Biblias eran muy escasas y la Biblia más cercana para leer estaba a unas 2 millas de una pequeña choza, y para comprar una Biblia tenía que ir 26 millas, y no tenían ese transporte como hoy día. Así es que esta niña de 8 años, ahorró por 6 años para comprar esa Biblia. Y sin seguridad de que podía comprar esa Biblia, a los 15 años, en el año 1800, hace mucho tiempo atrás, caminó descalza al pueblo de Vale buscando a un reverendo, a un pastor llamado Thomas Charles, que vendía Biblia. Y al llegar le preguntó a él que
quería comprar una Biblia, pero le dijo él que sus Biblias ya se habían agotado. Así que la niña comenzó a llorar. Y esto conmovió tanto al reverendo, a Charles, que sacó una Biblia en un estante y se la dio y diciéndole: si tú, mi querida niña, estás contenta de recibir una Biblia, yo estoy contento de darla. Léela cuidadosamente, estúdiala diligentemente, atesora las palabras sagradas en tu memoria y vive sus enseñanzas. Bueno, eso es. Y esto llevó, mire, a la fundación de la Sociedad Bíblica y Foránea, que se dedica a mandar Biblias o producir Biblias. Esa Biblia usted la puede ver hoy día, la puede buscar en el internet, esa Biblia está disponible para ver. Pero usted ve lo difícil que era para ese entonces tener una Biblia, así como estos hermanos en Berea. Hoy día tenemos todos los recursos literalmente en nuestras manos. ¿Usted sabe eso, no? Su teléfono, su conexión con el mundo es tan fácil hoy día. A mí me encantan las Biblias, no tengo cantidad de Biblias, toda Biblia nueva quiero tenerla, o que tengo toda clase de Biblia. Pero usted sabe eso, qué tan fácil es hoy día proveer, tener esas Biblias, y sin embargo, ¿qué pasa? No estamos dándole nosotros el uso adecuado, no estamos estudiando esa Biblia. No lo conocemos, no lo entendemos, no lo estudiamos. Eso no va a venir. Si usted viene el domingo aquí, no va a suceder así. Eso tiene que venir de usted mismo, empezar a abrir esa escritura y a estudiarla. Obviamente la iglesia provee oportunidades para que usted pueda aprender e investigar la verdad de Dios, pero si usted no lo hace, realmente no lo va a aprender. Mire, también ha sucedido en mi caso que, aunque recuerdo a un amigo pastor mío que yo estaba ayudando en su iglesia, espero que no vea este sermón, pero todavía no. Pero mire, nos sentamos a hablar acerca de cómo iba nuestro servicio a la iglesia. ¿Y saben qué fue la crítica que había recibido? Que yo les estaba dando demasiado Biblia a los jóvenes con los que estaba trabajando. Eso me hizo sentir bien y me hizo sentir mal. Bien, ¿por qué? Eso es cierto, eso debe de ser así. ¿Y mal por qué? Porque es un hermano en Cristo que yo conocía muy bien y está diciendo, y quizás no era su intención decir esa frase, pero mi esposa quedó como: ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es que una persona puede tener demasiada Biblia? Pero de hoy día las personas dicen: no me dé mucha Biblia, por favor. En casa también me han dicho: no, tú estás enseñando mucha doctrina. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es increíble. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo se enfocaba en la palabra. ¿Saben lo que hace Pablo? Se enfocaba en la palabra de Dios, la tenía en su mente, en su corazón, la predicaba, la enseñaba, la presentaba a la gente y la gente responde, cree el evangelio. Esos hermanos en Berea reciben la verdad, pero en ese momento. Y también queremos investigar esto. Queremos aprender esto. Bien, tengo un ejercicio para ustedes. ¿Sí? Y quiero mostrarle, le voy a leer este verso, y usted véalo y piense si está bien o está mal. Ahí va. En el principio, y lo tenemos ahí, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esa es la traducción del Nuevo Mundo. ¿Usted ve algo malo en eso? Luego ¿vieron algo malo? Sí ve. Es ahí donde dice: ¿qué está pasando? Esa es una traducción de los testigos de Jehová. Y la última frase, era un Dios. Cambiaron la escritura, ya no es Dios, es un Dios. Así que Cristo es un Dios. Es inferior a Dios. Es un Dios creado. Pero si usted está leyendo esa versión y usted no se da cuenta de eso, usted dice: eso está bien. Mira el siguiente ejemplo que tenemos ahí. El principio básico, y usted dice: ya sé que están malos todos, porque este es el propósito. Sí, pero yo quiero que usted sepa y me diga qué es, o piense si usted dice: yo nunca había mirado eso.
Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Muchas veces le va a presentar algo a usted que usted piensa que está bien, pero no lo va a mirar inmediatamente hasta que usted no diligentemente compara la Escritura con esto. Mira lo que dice. El principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. Esta es una interpretación de 2 Corintios 8:9. Y ese hombre se llama Kenneth Copeland. Es muy famoso en los medios americanos. ¿Qué tiene de malo eso? Dice, nada, no veo nada malo. Es problemático, porque lo que está diciendo es que en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Él, tenemos completa sanidad física. ¿No te entiendes eso? Quiere decir que la cruz me dio también el perdón de la sanidad física. Quiero decir que yo puedo reclamar a Dios cuando yo me enfermo y decirle, Dios, tú ya llevaste mis sufrimientos, todas mis enfermedades, por lo cuanto yo reclamo mi salud. Y Dios tiene que honrarme, porque según Él, eso es lo que está enseñando ese texto, 2 Corintios 8:9. ¿Sí me explico? Mire esta declaración también. Cuando usted ha escuchado quizás esta frase, yo declaro, hoy día yo declaro, yo decreto, y lo escuché en la iglesia anterior, yo recibo. ¿Usted piensa que eso está delante de Dios, está pidiendo a Dios? ¿Usted alguna vez ha pedido a Dios así? No. ¿Sabe por qué? No hay tal cosa que te va a demandar a Dios. Esta idea de yo declaro, yo decreto, yo recibo, viene de una idea filosófica que se llama nuevo pensamiento, inventado por Emanuel Swedenborg y desarrollada por otro que se llama Phineas Quimby. Ambos negaban el Evangelio, enseñaban que la mente podía dictar la realidad, porque según ellos todo nuestro mundo es una extensión de la mente. Obviamente eso está mezcladito ahí con lo bíblico, ¿sí? Pero usted ve eso, qué peligroso es. Por eso tenemos que entender que nuestro llamado es estudiar, indagar, investigar las Escrituras. Por eso desde que hemos estado aquí les he dicho, hay papel allá para que usted tome nota de lo que estamos hablando. Puede apuntar lo que usted quiere investigar, puede mirar lo que usted quiere aprender, pero usted tiene que estudiar la Escritura por sí mismo y mirar la verdad de Dios por sí mismo, y le va a ayudar a usted a crecer y madurar en su fe. Solamente usted va a crecer, solamente de acuerdo al esfuerzo que usted pone a eso. No piense que porque está aquí hoy día en domingo usted simplemente va a crecer. Que algunos de ustedes hasta sueño tienen esta mañana. ¿Sí? ¿Me explico? Y pues está ahí, estará hablando, ¿qué pasó hoy? Está gritando mucho. ¿Sí? ¿Me explico? Usted necesita tomar en serio lo que Dios dice, y esto requiere que nosotros hagamos ese trabajo de buscar. Usted dice, ¿usted pastor lo hace? Claro, no solamente hacerlo. Si escucho algo, tengo que estar atento a la verdad de Dios, eso está bien. Tengo que examinarlo de acuerdo a la verdad de Dios, el llamado nuestro. Eso es lo que nos ha llamado Dios como sus hijos. Tenemos al Espíritu Santo, podemos ser guiados por el Espíritu Santo para mirar la verdad de Dios. Y miren lo que sucede, estos hombres hicieron esto, escudriñaron y eran así. Miren, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. Mujeres griegas de distinción, de posiciones, y no pocos hombres. Me encanta esa frase, no pocos hombres. Indagaron lo que Pablo decía y dijeron, está cierto Pablo, creemos ese evangelio, yo quiero creer. Eso es lo que hace cuando nosotros buscamos la verdad de Dios, que nos habla, y solamente el Evangelio puede producir esa transformación en la vida de las personas. Estos llegaron a creer, y su ejemplo fue muy evidente. Y otra vez, fue la palabra de Dios que produjo el cambio.
Usted está viendo eso, no fue la persona. Pablo no cambió a nadie. Silas no cambió a nadie. La palabra de Dios predicada, enseñada, y estos hombres también escudriñando la Escritura. En el siglo pasado había un predicador muy famoso, evangelista, que se llamaba D.L. Moody, y predicaba el evangelio, la gente se convertía, tenía ese don increíble. Pero una vez se le acercó un borrachito y le dijo: Señor Moody, yo soy uno de sus discípulos. Y le dice el Señor Moody: sí, estoy de acuerdo, es mi discípulo, que si fuera de Cristo no estaría como está. ¿Sí? Él muy sabía que cuando predicaba es obvio, si usted está por el hombre, usted va a seguir hablando. Pero si usted cree en Cristo, su vida va a ser transformada. Y eso es lo que miramos en este momento, cuando Pablo predica a estas personas que creyeron, griegos, mujeres, hombres. Y ve el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. ¿Qué pasa? Alborotaron la ciudad. Estos hombres siguen siguiendo a Pablo donde él va, ahí van ellos. ¿Qué van? Persiguiéndoles, alborotando, causando problemas, pero el evangelio no es parado. Y Pablo tiene que salir y es enviado hacia el mar, va a llegar a la ciudad de Atenas, o llega a la ciudad de Atenas, y usted vamos a mirar eso la semana que viene. Es increíble cómo Pablo va a hablar lo que hoy día es Grecia, todavía es la misma ciudad, Atenas, pero va a hablar de una manera muy diferente, no como lo hizo aquí con la Escritura, hablando de una manera más filosófica, explicando quién es Dios y cómo ellos deben creer en Él. Pero miramos aquí que la persecución de los judíos que no creyeron seguía a Pablo aún hasta Berea. Pero cómo es, el Señor sigue obrando en la vida de la gente que ha creído, y ellos siguen viviendo la verdad de Dios. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar esta mañana es, obviamente, si Dios le está hablando esta mañana, usted sin duda está pensando: ok, ¿cómo va mi transcurso de estudiar la verdad de Dios? Sin duda le llamó eso hoy día. ¿Estoy teniendo esa diligencia? Y la respuesta es no, o quizás es bueno que usted escuche a Dios esta mañana. Quizás usted está pensando: bueno, yo no comparto mucho el Evangelio, quizás debo enfocarme en el Evangelio, no tanto en lo que yo pienso o mi capacidad, pero pensar en predicar la verdad de Dios. Quizás también usted puede pensar que, bueno, pero yo no soy muy bueno para compartir la verdad de Dios, no sé hablar muy bien. Pero ¿sabe qué? ¿Usted conoce el Evangelio? Si lo conoce, usted puede compartirlo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Use la palabra de Dios, comparta la verdad de Dios. Dios va a llevar a las personas a la verdad. Y debe de confiar de que cuando usted lo haga, Dios va a tocar a las personas a su debido tiempo y va a tomar sus vidas. ¿Qué va a hacer? Va a voltear sus vidas al lado correcto que debe estar, ¿cierto? La solución para nuestro mundo hoy día es este Evangelio que Pablo predicó, es el Evangelio que hoy predicamos. Esta semana vamos a estar predicando este Evangelio en la iglesia, recordando a la gente la muerte de Cristo, su resurrección. ¿Para qué? Darnos la salvación en Él. Y cuando lo creemos, transforma nuestras vidas y todo lo alinea de acuerdo con la voluntad de Él. Voltea el mundo de una manera correcta. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por este ejemplo que nos das esta mañana de cómo Pablo, Silas, Timoteo, este equipo de líderes, de hombres de Dios, llegaron a Tesalónica para compartir tu palabra. Y miramos cómo tu iglesia nació en Tesalónica y cómo siguió compartiendo el Evangelio todos alrededor. Es un ejemplo para nosotros. Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia. También gracias te damos por los hermanos de Berea que recibieron la verdad, pero no simplemente la creyeron, la buscaron, la investigaron y confirmaron y creyeron tu verdad. Permite que también seamos ese tipo de creyentes, ese tipo de oidores, pero también ese tipo de personas que compartimos con otros la verdad tuya directamente de tu palabra. Encomendamos, Señor, este día, esta semana, que nos ayudes a ser fieles en este llamado
aún en este tiempo tan apropiado, compartir lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, en el nombre de Cristo. Pongámonos de pie para cantar.